Nuestra predicación. Repito, Mateo capítulo 6, versículos 1 en adelante. Quiero dar una palabra de felicitación a nuestros hermanos que son padres de familia. Hermanos, que Dios los bendiga. En un ratito estaremos orando por ustedes, pero quiero felicitarlos y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, Dios siga bendiciéndolos y permita que pasemos un buen día, ¿no? Pasemos un buen día. Recuerde que al final de este culto vamos a comer juntos, todos están invitados. Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo es su papá? ¿O cómo fue su papá en caso de que el papá ya no viva? Seguramente en la respuesta podremos ver una combinación de cualidades y defectos, porque así es la paternidad, una combinación de cualidades y defectos. ¿Cuál es la razón de eso? La razón en lo general, y no es nada simple, aunque se escucha simple, ni es ninguna justificación, pero la razón es porque nadie es perfecto. Pero si nos preguntamos, ¿cómo es Dios como Padre? ¿Cómo es Dios como Padre? La respuesta la encontramos en la Biblia, porque la Biblia nos muestra el carácter paterno de Dios. La Biblia nos habla de un Dios, de nuestro Dios, que se ha revelado como Dios, como Señor, como Salvador, como Redentor, pero también Dios se ha revelado en la Biblia como Padre. Dios se revela como Padre. Y hoy quiero hacer un alto en la serie de la cual les vengo hablando para hablarles a propósito del Día del Padre, hablarles acerca de Dios como modelo de paternidad. Dios como modelo de paternidad. Y quiero precisamente hablarles de las características de Dios como Padre. Pero también quiero hablarles de otro aspecto importante, y me refiero a la necesidad que todos tenemos de relacionarnos con Él. Así que nuestro tema para hoy es Dios, modelo de paternidad. Pero podría usted preguntarse, y bueno, ¿cuáles son las ventajas de hablar de Dios como modelo de paternidad? Hay una serie de ventajas que la Biblia nos enseña cuando se nos habla de Dios como modelo de paternidad. Por ejemplo, a los que somos padres, conocer el carácter de Dios nos ayuda a mejorar nuestra paternidad. ¿Ok? Conocer el carácter de Dios nos ayuda a mejorar nuestra paternidad. Porque ser padres es más que proveer alimento, comida o techo. Ser padre es mucho más que eso, como bien sabemos. A los que son hijos de familia, conocer el carácter paterno de Dios les ayuda a mejorar la relación con sus padres. A los que aún no son padres, les ayuda para que conozcan a Dios y aprendan principios de paternidad en la misma paternidad de Dios. Pero a todos, mis amados hermanos, a todos, conocer el carácter paterno de Dios nos ayuda a moldear nuestro carácter. Conocer a Dios como papá nos ayuda a moldear nuestro carácter, porque la relación con Dios moldea nuestro carácter. Así que el pasaje que hemos elegido hoy
ustedes notan que Mateo capítulo 6 habla de la limosna, ¿se dan cuenta? Evidentemente, ¿verdad? Vemos que habla de la limosna, habla de la oración, pero hay algo que ocurre en este pequeño pasaje, en estos 15 versículos, y es que Cristo menciona el nombre Padre, habla de Dios como Padre, por lo menos unas 8 veces en este pasaje. Cristo habla de Dios como papá. Ahora bien, quiero hablarles en esta primera parte acerca de algunos principios básicos de la paternidad de Dios. Primero, la Biblia nos muestra que Dios se da a conocer como Padre de su pueblo. También la Biblia nos muestra que Dios se da a conocer como Padre de todos los pueblos y de todas las personas, en el sentido de que Dios ha creado a todo el mundo. Dios ha creado a las personas. En ese sentido, la Biblia nos muestra que Dios es Padre de todos. Pero estrictamente hablando, de acuerdo a la Biblia, Dios es Padre de aquellos que creen en Jesucristo. Estrictamente hablando, la Biblia nos dice que Dios es papá de aquellos que han creído en Jesús. Ahora bien, hay un versículo, y lo cito, Mateo 23:9, cuando Cristo dice: a nadie llamen Padre en la tierra, porque ustedes tienen un Padre que está en los cielos. Obviamente el versículo no lo podemos interpretar de manera literal. Es decir, cuando Cristo dice a nadie llamen Padre en la tierra, hay que tomar en cuenta el contexto. Cristo está hablando de los escribas y de los fariseos, a quienes les gustaba que les reconocieran con ciertos títulos, como padres espirituales, por ejemplo. Entonces, cuando Cristo dice no llamen a Padre a nadie en la tierra, no está contradiciendo el mandamiento cuando Él dice honra a tu padre y a tu madre. Más bien se refiere Cristo a que sus oyentes no dijeran o no se refirieran a los escribas y fariseos, que repito, les gustaban los títulos ostentosos, les gustaba presumir. Cristo les dice, a ellos no les llamen Padre. Esa es la idea en realidad. De tal manera que lo que está diciendo Cristo es que el Padre, Dios el Padre, es el Padre de la comunidad de los creyentes. Por eso los cristianos nos llamamos hermanos, ¿no? Amén. A veces, incluso fuera de la gente que no conoce a Dios, a veces usa el término de manera despectiva, ¿no? Pero están diciendo una verdad. La razón por la que nos llamamos hermanos es que tenemos un papá, y ese papá es Dios. Pero por el otro lado, la Biblia nos muestra que Dios es un Padre eterno. La Biblia habla de un Padre de generaciones. En la Biblia, Dios es conocido como el Padre de las generaciones. Cuando Dios se revela, por ejemplo, a Jacob, Dios le dice a Jacob: yo soy el Dios de tu padre Abraham y soy el Dios de tu padre Isaac. Y la Biblia sigue hablando luego del Dios de Jacob, es decir, del Dios de las generaciones. Pero lo segundo que les quiero mostrar es entonces, ¿cuáles son las características de Dios como Padre? ¿Cómo es Dios como Padre? Si usted ha leído la Biblia, sabrá algunas características de Dios como Padre. En caso de que no haya leído la Biblia, de alguna manera tendrá una idea de cómo es Dios como Padre. Sin embargo, es probable que con el tiempo y por las experiencias que hemos vivido, por las experiencias difíciles de la vida, probablemente haya personas, y ocurre que hay personas que tienen una idea equivocada acerca de quién es Dios. En otras palabras, hay personas que tienen una idea equivocada acerca de cómo es Dios como Padre. Y hay que decir lo siguiente: incluso a veces los cristianos creen
que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios rudo, ¿no? Un Dios duro, un Dios rígido. Y una de las cosas que se argumenta es que ¿por qué en la Biblia podemos ver o la Biblia relata tantas matanzas que ocurrían en la antigüedad? ¿Por qué de repente Dios ejercía castigos muy severos? Hay una razón. Dios permitía que la gente se arrepintiera de sus pecados, pero cuando la gente no se arrepentía de sus pecados, entonces Dios los castigaba. De hecho, la Biblia habla en el Nuevo Testamento de un Dios que disciplina. Pero bueno, veamos cuáles son esas características. Cristo dice, en primer lugar, que el Padre hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45, léalo conmigo por favor. Mateo 5:45 dice de la manera siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que lo primero que vemos en la Biblia es que Dios es alguien que muestra gracia para con todos. Y dice que hace salir su sol. El sol es de Dios. ¿Se recuerdan que hace días les decía de una persona que dice que quiere registrar el sol como de su propiedad, ¿no? Y hay que ponerle en las redes sociales que la Biblia dice que el sol es de Dios. Dice que hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre justos e injustos. Pero luego dice que hace llover. Esta semana ha llovido, ¿no es cierto? Gracias a Dios que ha llovido. Pero ¿verdad que llueve sobre toda la colonia? No llueve en casa de uno sí, y en casa de otro no, y en casa de otro. Ahora, si Dios quisiera hacerlo, lo haría. Si Dios quisiera hacerlo, eso lo podría hacer. Pero no lo hace, ¿verdad? Hace llover sobre todos nosotros. Hace salir el sol sobre todos nosotros. Luego en Mateo 5:48 vemos otra característica de Dios como Padre. La primera es, Dios es un Dios de gracia. La siguiente es, Dios es un papá perfecto. Por lo tanto, la paternidad de Dios es perfecta. Dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que la otra característica de Dios es un papá perfecto. Otra característica de Dios es que Dios como Padre recompensa a sus hijos cuando sus hijos son obedientes. La Biblia lo afirma. Ciertamente no tenemos que buscar obedecer a Dios para que nos vaya bien o para que nos bendiga. Dios decide bendecirnos en su gracia. Y en Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, léanlo conmigo, dice el Señor, Mateo 6, 3 y 4, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Dios es un papá que recompensa. El bien que usted hace, Dios lo recompensa. A veces usted puede verse tentado a pensar, bueno, yo que me porto bien no me va como yo quisiera, ¿verdad? Y mi vecino, mi pariente que no se porta tan bien, parece que a él le va mejor. Bueno, déjeme decirle, Dios bendice cuando usted hace las cosas correctas. Pero hay otra característica de Dios también como Padre. Otra característica que la Biblia menciona es que Dios como papá conoce las necesidades de nosotros y provee para cada una de ellas. Hay padres, y creo que todos los padres son buenos proveedores.
De repente encontramos a un papá que no sea tan buen proveedor, pero en lo general me parece que los papás son buenos proveedores, ¿no? Que no les alcance, esa es otra historia, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero me parece que los padres, por regla general, son buenos proveedores y conocen las necesidades de sus hijos. Un papá, cuando a su hijo le falta ropa, cuando a su hijo le falta zapatos, el papá ya está viendo, ¿verdad? El papá o la mamá ya están viendo que esa ropa que el hijo trae ya está desgastada y ya están pensando cómo le van a hacer. Aunque ellos no estrenen, ¿verdad? Los papás quieren que sus hijos estrenen, porque los papás son buenos proveedores. Ahora, vea Mateo capítulo 6. Estamos en el capítulo 6, versículo 8. Dice el versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Padre, tu papá Dios, sabe lo que tú necesitas. Ojo, pero no confundamos necesidad con deseo. Me estoy explicando. Tu papá sabe que necesitas comer, sabe que necesitas calzar. Pero una cosa es aquellos anhelos, lo deseable, y otra cosa es lo que necesitamos. Así que el Padre va a proveer para tus necesidades. Tu papá Dios sabe que probablemente necesitas un carro, pero no necesitas un auto de lujo. ¿Me estoy explicando? Así que alguien puede estar pensando: yo quisiera un carrazo de lujo para que ande quemando llantas aquí por las calles, ¿verdad? Y me vean y salgan a ver quién es el que anda tirando aceite por las calles, ¿no? Y tu papá dice: no necesitas un auto de lujo. ¿Sí me estoy explicando? Solo necesitas un auto, ¿no? A lo mejor piensas: quiero una casa grandota, ¿verdad? Una casa enorme. Y Dios dice: si son 3 en familia, no necesitas una casa grandota, ¿no? Si Dios te la puede dar, claro que te la puede dar. Pero entonces Dios dice que el Padre conoce nuestras necesidades. Versículo 32 de Mateo 6. Ojo, vean lo que dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? Vestido, calzado, educación, vivienda. El Padre sabe que necesitamos todo eso. Así que Dios es alguien que conoce tus necesidades. De repente puedes tener la idea de que Dios es un Dios como muy lejano. No, voy a mostrarte en breve que Dios es un Dios cercano. Ahora bien, Mateo capítulo 7, véanlo conmigo por favor. Mateo 7, versículo número 11. Vean lo que Jesús dice, repito, Mateo 7, 11, dice la palabra de Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que la siguiente característica del Padre es que tu papá Dios conoce tus necesidades y está dispuesto a proveer. Otra característica de Dios como Padre es que Dios es un papá perdonador. Dios es un papá perdonador. Volvemos a Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15, léanlo conmigo por favor. Recuerde, Dios es un papá perdonador. Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo siguiente, tu papá Dios perdona tus ofensas, pero tienes que hacer 2 cosas: perdonar a los que te ofenden y pedirle perdón a Dios también por tus propias ofensas. Pero aquí viene otra cosa que les decía hace un momento.
Otra característica de Dios como papá es que es un papá muy cercano. ¿Por qué a veces nosotros en nuestra cultura percibimos a Dios como un papá lejano? Porque Dios no es un papá lejano, pero normalmente lo percibimos como alguien muy distante de nosotros. Una de las razones es, y me parece que dos razones básicamente, puede haber otras. La primera es que cuando percibimos que Dios es un Dios lejano, es porque no lo conocemos en realidad. Pero la otra cosa que sirve como referencia o que empleamos como referencia para pensar que Dios es un papá lejano, es que en la cultura mexicana, de los mexicanos se dice que tenemos mucha mamá y poco papá, ¿no es cierto? Porque en la cultura mexicana muchos papás son distantes de sus hijos. Porque en muchas culturas o en buena parte de nuestra sociedad, muchas veces el papá solamente es el que provee la parte financiera. Y trabajan duro muchos papás para proveer a su familia. Y eso está bien. Pero los papás tenemos que abrazar a nuestros hijos también. Tenemos que besar a nuestros hijos. Tenemos que decirles que los amamos. Tenemos que procurar estar con ellos. No nos debemos de entregar al trabajo y olvidarnos de la familia. No. Hay que trabajar, claro, pero tenemos que mantener también la cercanía con nuestra familia, con nuestros hijos. Y la Biblia nos presenta a Dios como un padre cercano. Dios es un papá cercano. En la frase que Cristo emplea cuando enseña a sus discípulos y a nosotros a orar, esa frase que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Normalmente nada más pensamos en el hecho de que Dios está en los cielos, lo cual es verdad. Pero notemos que Cristo habla de un Padre nuestro, de un Padre, déjeme decirlo así, que nos pertenece. Me estoy explicando. Un Padre que está cerca de nosotros. Dios es un papá cercano. Dios es alguien que está cercano a sus hijos. Dios es alguien que se compadece, dice la palabra, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios entonces es un papá cercano. ¿Cómo lo sabemos entonces? ¿O qué más nos dice Cristo acerca del papá? Vean conmigo Juan 14:23. Juan 14:23, y quiero que lo lean conmigo, por favor. Juan 14:23. Ok, cuando lo tengan digan amén. Juan 14:23. Todo el que traiga su Biblia, úsela por favor para que vaya viendo lo que se les está predicando. Dice la palabra, léanlo conmigo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Ven lo que les digo? Dios es un papá cercano. Cristo dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada con él. Es decir, con sus hijos. Es tan cercana la relación, Dios como papá es tan cercano a nosotros, que la Biblia dice que el Padre a través de su Espíritu permite que nosotros le llamemos papito. Abba Padre. La Biblia dice que Dios nos ha dado el Espíritu por medio del cual podemos llamarle a Dios Abba Padre. ¿Qué quiere decir papá, papito o pa? ¿No? Esa frase de cariño o papacito habla de la cercanía entre Dios y nosotros. Es decir, Dios es un papá que se acerca a sus hijos. Así que Dios es cercano como padre. Pero también
déjeme mencionar dos características más de Dios como Padre. Es un Padre que disciplina. Todo iba bien hasta ahí, ¿verdad? Todo iba bien. Pero ¿qué creen? Dios es un papá que disciplina. Hebreos 12 se dice que así como nuestros padres nos disciplinaban, dice Hebreos, Dios dice que disciplina a todo aquel que recibe como hijo. La disciplina de Dios, dice, es para que nosotros maduremos. Esa es la idea. Ahora, si usted como papá castiga a su hijo de 6, 7 añitos y le dice: hijo, te voy a dar 2 varazos, pero es para que madures, hijo mío, ¿qué le va a decir su hijo? No, ¿y quién quiere madurar? Yo no quiero madurar. ¿Por qué? Porque no quiere los varazos, ¿verdad? Ahora, cuando la Biblia dice que el Padre disciplina, Dios disciplina con lazos de amor. Miren, hermanos, solamente cuando ya somos muy necios, entonces Dios nos jala las orejas. Ya me explico. Pero Dios es un Dios paciente, es un papá paciente. Y la última característica de Dios como Padre, hay más seguramente, es que Dios ama y aprueba la obediencia de sus hijos. Cuando Cristo, dice Mateo capítulo 3 versículo 17, que cuando Cristo fue bautizado, ¿recuerda usted? Hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. De tal manera que Dios es alguien que aprueba cuando sus hijos actuamos y hacemos lo correcto. Usted pensará: bueno, me he portado bien, he hecho las cosas bien, y parece que a nadie le importa. A tu papá Dios le importa. Tu papá Dios ve tu buena conducta, tu papá Dios ve tu obediencia y aprueba tu obediencia y bendice tu obediencia, porque Él así lo ha prometido en su palabra. Pero lo tercero y lo último que les quiero mostrar es que necesitamos una relación con el Padre. Es necesaria la relación con el Padre. Necesitamos establecer, desarrollar y mantener una relación con Dios como papá. Es a través de esa relación que se establece el vínculo entre Él como papá y nosotros como sus hijos e hijas. Y es a través de ese vínculo que podemos disfrutar de la paternidad de Dios. Que empiezas y puede usted empezar a ver a Dios como un papá cercano, a Dios como un papá que cuida, que provee, que ama, que aprueba, un papá que le importa lo que usted hace. Es a través de ese vínculo que podemos nosotros entonces conocer el carácter paterno de Dios. Pero es necesario creer en Cristo para que lleguemos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice de la manera siguiente: a los que creen, dice Juan, pero a los que creen en Él, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es solamente a través de creer en Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no hemos creído en Cristo? Somos creación nada más. Somos creación de Dios. Somos sus criaturas. Pero para que seamos los hijos de Dios, para que nosotros seamos sus hijos, para que Él sea nuestro Padre, es necesario que nosotros creamos en Él. Dice la palabra, en caso de que alguien haya crecido sin papá, porque hay historias de personas que crecieron sin un papá, o hay quienes lo tuvieron, pero crecieron como si no hubieran tenido un papá. Dice la palabra que Dios es defensor de las viudas y padre de los huérfanos. Dios es papá, pero necesita uno vincularse con Dios. Necesitamos relacionarnos con Dios.
Cuando usted se relaciona con Dios, esa relación con Dios sana nuestro corazón. Sana nuestro corazón. Porque la paternidad de Dios nos nutre. La paternidad de Dios es como una mamá que alimenta a su hijo. Ya me estoy explicando. Por eso debemos considerar que Cristo nos muestra con su ejemplo cómo podemos y debemos relacionarnos con Dios como Padre. Y a través de mi relación con Dios podemos sanar también las heridas que nuestros padres nos han ocasionado. Si su papá le ocasionó algún daño, lo cual es muy probable, si su papá le ocasionó alguna afectación, si lo afectó de algún modo, Dios en su gracia sana esas heridas, porque su amor es sanador, su amor nutre, su amor restaura, su amor cubre esas necesidades. A la vez Cristo nos dice que Él revela al Padre. Mateo 11:27 dice que Cristo nos revela quién es el Padre. Cristo nos muestra quién es el Padre. En una ocasión Cristo, Juan 14:6, dice que Jesús les dijo a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Noten que dice Él: nadie viene al Padre si no es por mí. Y uno de sus discípulos, de esos que no ponen atención, le dice: Señor, te voy a pedir algo y para mí va a ser suficiente. Jesús le dice: ¿qué quieres que te dé? Muéstrame al papá y ya con eso me doy por bien servido. Muéstrame al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente. Vaya que él estaba pidiendo algo muy bueno, ¿verdad? Pero Cristo le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? Y él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre. De tal manera que creer en Cristo te conecta con Papá Dios, te regresa la relación con tu Papá Dios. Un Padre que te ama tanto, un Padre que envió a su Hijo a morir por ti. Dice la palabra que Dios nos ha dado todo en Cristo, y si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que le pidamos? Si te dio lo más valioso para Él, para que muriera por nosotros. Y el Padre quiere morar en nosotros. El Padre quiere morar en usted. El Padre quiere una relación con usted. Concluyo diciendo: recuerde que para conocer y disfrutar de la relación con Dios como Padre, necesitamos relacionarnos con Él por medio de Cristo. Necesitamos creer en Dios por medio de Jesucristo. Si usted ya cree en Dios, ya cree en Cristo, quiere decir que tiene ya una relación con el Padre. Ahora cultive esa relación con el Papá. Hable con Él, platique con Él, lea la palabra y estará escuchando la voz de Papá Dios. Si aún no tiene una relación con Papá Dios, entonces hoy es el día para establecer esa relación con Papá Dios. Recuerde que conocer a Dios como Padre es algo que Dios desea, y es algo que nosotros también necesitamos. Dije al principio, conocer la paternidad de Dios a los padres nos ayuda a ejercer nuestra paternidad. A los que son hijos de familia, los ayuda a mejorar su relación con los padres. A los que aún no son padres, ese conocimiento de la paternidad de Dios los prepara para cuando sean padres ellos también. Pero les dije, y lo repito textualmente, pero a todos conocer a Dios como Padre nos ayuda para moldear el carácter. ¿Por qué? Porque los hijos se van pareciendo a los papás, ¿no es cierto? Y en la relación que tenemos con Cristo y con Papá Dios, nos vamos pareciendo más a nuestro Padre Celestial.
quiero orar. Y quiero que oremos por los varones de la iglesia, ¿les parece? Por los que son padres de la iglesia. Yo no sé si hay poco espacio, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer una cosa. Los que son padres de familia, pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie, los que puedan hacerlo. ¿Ok? Todos los que son padres, aunque sus hijos no estén aquí, no se preocupe, ¿verdad? Si sus hijos no están aquí, son padres de familia, quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los guarde. Pero antes de eso, quiero animarlos. Y voy a hacer 2 oraciones. La primera, quiero pedirle al Señor que los bendiga a todos ustedes. Y yo voy a pedir a la iglesia, que mis hermanas que están aquí al frente se pongan de pie, también todas, ¿verdad? Y van a orar por esos varones. ¿Está bien? ¿Dónde está mi hermano? Mi hermano Martín acá está también, ¿verdad? Aquí está. Y mis hermanas, ayúdenme a orar por estos varones. ¿Está bien? Si estos varones están bien, la familia va a estar bien. Así que extiendan sus manos y oren por estos varones. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos tu bendición para cada uno de los varones de esta iglesia, presentes o ausentes también, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Bendícelos, Padre. Gracias por el privilegio que tú les das de ser padres, porque nos das el privilegio de ser padres de familia. Señor, te ruego que los bendigas para que ellos cada día sean padres excelentes, padres que te aman a ti, padres que aman a su familia, padres que aman a sus hijos, que los quieren, que los abrazan, que les expresan su amor y su cariño. Dios, bendícelos, amado Padre. Bendícelos, Señor. Algunos de ellos quizá, Señor, estarán pensando en que no se sienten tan bien como padres porque saben que han fallado. Yo te ruego que los bendigas y que los ayudes, Señor, para que ellos puedan renovar fuerzas. Y si alguien se siente mal, se siente culpable porque piensa que no ha sido un papá lo suficientemente bueno, ayúdalo, Señor, que con tu ayuda puede ser un buen papá para su familia. Dales tu bendición, dales una larga vida, dales salud, prospéralos en todo, Señor, prospéralos en la comunión contigo, en el nombre de Cristo.